Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Hoy me siento a tu mesa a comer y beber de ti. Hay delicias a tu diestra, me sacias de todo bien. Hoy me siento a tu mesa a comer y beber de ti. Hay delicias a tu diestra, me sacias de todo bien. Árbol de vida que sale
Ya no tengo hambre ni sed, Jesús. Mi alimento eres tú. Mi alimento eres tú. Ya no tengo hambre ni sed. Ya no tengo hambre ni sed, Jesús. Mi alimento eres tú. Mi alimento eres tú. Nos deleitamos en ti. De nuevo ya estoy con todos los oyentes para estar compartiendo la palabra de Dios. Es un comentario expositivo que estaré haciendo versículo a versículo, y en esta ocasión será en el libro de los Salmos. Así que comienzo por el Salmo 1 y ahora el versículo 2, donde dice: «Sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y noche medita en ella». Aquí se relaciona y exponen los signos positivos del hombre justo y recto en contraste con otros, ya que él se deleita en la ley del Señor, es decir, en la palabra de Dios. No está bajo la ley, sujeto a ella o sometido por ella a maldición o a condenación, tal y como dice en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos capítulo 7 versículo 6, donde dice: «Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra». De manera que el justo encontramos que simplemente está en la ley, es decir, está con ella, está de su parte y la convierte en su norma de vida, ya que se deleita en ella y medita en ella. La lee durante el día y piensa en ella por la noche. Se puede decir que lee un texto, lo memoriza y le va dando vuelta a lo largo de todo el día. Luego, a lo largo de las vigilias de la noche, cuando el sueño abandona ya sus párpados, medita en la palabra de Dios. Durante el día canta salmos de la palabra y en la noche de la aflicción se consuela con sus promesas, las promesas que hay en la palabra de Dios. Un comentarista bíblico del siglo III dice sobre esto: «La meditación en la palabra de Dios a lo largo del día es buena y además conveniente, pero durante la noche es mucho mejor, pues durante el día siempre hay distracciones y también obligaciones que dividen la atención de nuestra mente y limitan nuestras capacidades, mientras que en la soledad de la noche la mente puede concentrarse por entero en la oración y en la búsqueda del Señor. Por tanto, todos los cristianos sabemos, por propia experiencia, lo bueno que es antes del descanso de la noche meditar en la palabra de Dios. Pero esto de meditar en la palabra de Dios no siempre ha sido libre para el hombre, es decir, que se le han puesto trabas e inconvenientes. Por ejemplo, se habla de los pontificios. Estos se daban su nombre en la Iglesia anglicana del siglo XVII y se daba el nombre a los clérigos y partidarios de la Iglesia católica romana.
en una clara alusión a su obediencia y sujeción también al Papa de Roma. El teólogo y escritor y predicador puritano Thomas Adam, que vivió desde los años 1582 al 1652, hace aquí una referencia irónica a la actitud del catolicismo romano de la época, que prohibía la lectura de la Biblia fuera del magisterio de la Iglesia, alegando, de su parte, que el pueblo iletrado, la mayoría de ellos, no tenían la capacidad para entenderla y por tanto deberían serles interpretada por los clérigos con la ayuda adicional de imágenes. Y todos sabemos, a lo largo de la historia, a los grandes abusos y desórdenes que ha llevado esto, precisamente por no dejar al pueblo que el pueblo mismo interprete la palabra de Dios y lo pueda leer cada persona y meditar en ella. De manera que podemos observar que los pontificios excluían de la lectura de la palabra de Dios al pueblo y le privaban también de los beneficios de este tesoro común que es la palabra de Dios, aceptando que para ellos, para el pueblo, esto implicaba una dificultad insalvable. Por tanto, no es de extrañar que la Iglesia de Roma se haya desviado tanto de la palabra de Dios como lo ha hecho a lo largo de todos los siglos, ya que solamente ellos la podían leer y ya que nadie le podía reprochar absolutamente nada. Sigue diciendo este versículo que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. La ley del Señor es el pan cotidiano del verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu. Si miramos más atrás, nos daremos cuenta que verdaderamente David, en comparación con nosotros, tan solo tenía una muy pequeña porción de la palabra de Dios, ya que solamente debería de tener los 5 libros de Moisés. Sin embargo, en los días de hoy disfrutamos de toda clase de literatura cristiana, la que queramos, cuando queramos y en el momento que lo deseemos. Y además tenemos no los 5 libros de Moisés, sino los 66 libros que componen la Biblia. Por tanto, cuánto más agradecidos por tanto beneficio y tanta bendición deberíamos de estar nosotros por tener este tesoro tan grande que es la palabra de Dios. Y cuánto más deberíamos de valorar esos volúmenes de la palabra de Dios, que son, como he dicho, los 66 libros que componen la palabra de Dios. Ya que, como he dicho, teniendo como tenemos hoy en día toda clase de versiones de la Biblia, y seguramente en casa tenemos más de una Biblia y más de una versión de la Biblia, diccionarios, comentarios, etc., y gran cantidad de libros cristianos, la pregunta que podemos hacernos es la siguiente: ¿somos nosotros como los de Berea? Fijémonos lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nosotros, en el día de hoy, actualmente podemos apreciar, por la asistencia que hay en las iglesias, en todas en general, a los estudios bíblicos, la verdad y es que no hay muchos como los de Berea. Y las consecuencias inmediatas son que muchos no son partícipes de la bienaventuranza del Señor, precisamente por no escudriñar la palabra de Dios. Según el deseo que tengamos de leer y meditar en la palabra de Dios, ese mismo deseo se va a manifestar en nuestro cotidiano vivir día tras día. Si tenemos ese deseo como los de Berea, seguramente la vamos a estar meditando durante la noche y durante el día también. La vamos a estar memorizando en todo momento y cantando alabanzas al Señor.
Sigue diciendo este versículo 3 del Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por tanto, el cristiano que aplique con diligencia los versículos 1 y 2, veremos que la consecuencia será que será como un árbol plantado, no un árbol silvestre, que crece ahí al azar, sino un árbol cuidadosamente plantado, escogido, considerado como propiedad privada, cultivado y protegido de ser desarraigado. Esto se aplica tanto a la prosperidad en el ámbito espiritual como en el natural. Hay aquí 3 aspectos del carácter piadoso que se hallan en este versículo, ya que dice será como un árbol plantado. Hay árboles que se plantan y árboles, como he dicho, silvestres. Por naturaleza, todos nosotros somos como árboles silvestres. Como dice Romanos, capítulo 11, versículo 24. Porque si tú fuites cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuites injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? La persona que busca al Dios de la Biblia es plantado por la gracia de Dios y solamente por la gracia de Dios. Ahora bien, ¿quién planta un árbol? Lo considera suyo. Por ese motivo lo cultiva, por ese motivo lo riega, lo sulfata y quita las malas hierbas y las ramas que no sirven absolutamente para nada. Y no solamente eso, sino que también lo protege y lo guarda. Y esto es lo que hace Dios cuando una persona se deja plantar por Él. Nótese que un niño, al ser educado en la disciplina de la palabra de Dios y crecer en ella, se puede tener garantías suficientes que cuando ese niño llegue a ser una persona adulta mayor, su vida será útil para la sociedad. ¿Por qué? Porque ese niño que ha sido enseñado en la palabra de Dios vivirá en el temor santo del Señor. He dicho temor santo, no miedo, sino temor santo del Señor. Pero en cambio, donde se descuida desde niño la enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios, hay garantías más que suficientes que ese niño cuando llegue a ser una persona mayor no haga ninguna clase de justicia, sino la propia suya. ¿Por qué? Porque no hay ningún temor de Dios en su vida. De manera que un alma sin cultivar es como un campo sin cultivar, lleno de cardos, lleno de espinos y lleno de piedras. Mateo 15:13 dice: Pero respondió él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En este caso, los fariseos y su enseñanza no eran labranza de Dios, ya que ellos solamente miraban su propio provecho. Ahora bien, estos tenían mayor delito. ¿Por qué? Porque estos sí sabían de la palabra de Dios, pero no lo hacían. No era como el niño que no se le ha enseñado desde pequeño, no. A estos sí que le enseñaron desde pequeño y estos sí que sabían. Y esto también debe de ser una advertencia para aquellos que saben de la palabra de Dios y no son hacedores de ella. Sigue diciendo este versículo, junto a corrientes de agua. Nótese que no es junto a una corriente, sino a muchas corrientes. De modo que aun cuando una falle o se seque, siempre queda otra disponible. Por tanto, los ríos del perdón y de la gracia, los ríos de las promesas, los ríos de la comunión con Cristo, son fuentes de provisión que no fallan nunca. El Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 14, dice: Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. De manera que, en cierta manera,
Está diciendo este salmo que la corriente del Espíritu Santo nutren al creyente en la misma forma que los ríos riegan los árboles físicos, haciendo que florezcan y que den fruto. Por esta razón Jesús llamó a su enseñanza agua de vida. Y sigue diciendo este versículo que da fruto en su tiempo. Nótese que no es a destiempo, como los higos fuera de temporada que carecen de sabor. No. Pero pensemos esto. ¿Qué le pasó a la higuera que decidió no dar fruto? Mateo 21:19 dice: Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Lo que vemos claramente es que era una higuera, y por lo tanto debería de dar higos. El Señor no le pidió que diese otro fruto, sino higos. Pero esta higuera solo tenía apariencia y nada más que apariencia. Esto debería de alentar a aquellos y aquellas que solo tienen apariencia de cristianos y de cristianas, pero que no dan ningún fruto. El mismo Señor Jesús nos dio una señal. ¿Y cuál es? Dice que por sus obras los conoceréis. Pero las obras que alaban y bendice a Dios, no las obras que ellos quieren hacer por sí mismos, sino la que Dios quiere que ellos haga. Esto quiere decir que sus obras pueden ser buenas, sus obras pueden ser malas, pero cuando los cristianos cesan de llevar fruto, es porque algo le ha ocurrido en sus raíces, es decir, en lo más profundo de su ser. El mismo ejemplo que nos vuelve a dar el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5, donde dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En contraste, el hombre que se deleita en la palabra de Dios y recibe instrucción de ella, cuenta con la paciencia que precisa en la hora del sufrimiento, fe en la hora de la prueba y gozo santo en la hora de la prosperidad. Jeremías capítulo 17 versículo 8 dice: Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Dar fruto es la característica esencial y primordial del hombre y la mujer que es poseedor de la gracia de Dios, y su fruto será para siempre, como nos dice el Salmo 92 versículos 12 al 14, donde dice: El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerá, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Y nos sigue diciendo también este versículo: y su hoja no cae. En cuanto a los que muestran solamente las hojas de profesión cristiana, pero son hojas solamente, sin fruto alguno, es decir, como la higuera sin fruto que solo tenía apariencia y nada más que apariencia, esas hojas al fin se marchitarán y caerán y quedarán absolutamente sin fruto. Al contrario, los árboles del Señor son de hojas perennes, siempre están verdes. No hay frío invernal capaz de acabar con su verdor, de ninguna de las maneras. Y no obstante, a diferencia que los árboles de hoja perenne, en países como por ejemplo Inglaterra, hay árboles que no dan algún fruto, pero en cambio, los del Señor dan siempre fruto abundante. Su hoja no cae, esto es, aún sus palabras más tímidas permanecerán para siempre, y sus obras de amor más insignificantes serán recordadas eternamente, pues
no perseveran solamente su fruto continuo, sino que también sus hojas permanecen, de modo que nunca pierden su belleza y su frescor. Sigue diciendo este versículo, y todo lo que hace prosperará. Se puede decir que bienaventurado el hombre y la mujer que puede hacer suya esta promesa y apropiarse de ella. Pero no siempre debemos de valorar el cumplimiento de una promesa dentro de los escasos límites de nuestra propia visión. Pues a menudo, hermanos, cuando juzgamos las cosas a través de nuestros sentidos humanos, tan endebles como somos y tan débiles, pues a pesar de que somos conscientes de nuestra participación en las promesas y de saber que lo que a Dios aman todas las cosas nos ayudan para bien, como dice Romanos 8:28, a veces, nuestra visión humana ve las cosas completamente al través de lo que la promesa anticipa. Pero a los ojos de la fe, las promesas de la palabra de Dios son inmutables y a través de ellas percibimos cómo nuestras obras prosperan, aun cuando todo que sucede a nuestro alrededor parezca indicar todo lo contrario y nos dé la sensación de que todos los vientos soplan, aunque hay que tener esto muy en cuenta que voy a comentar, y es para no caer en una falsa doctrina, precisamente por no haber interpretado bien una exégesis correcta de este versículo. Y es que aquí, en este versículo, no se está hablando solamente de la prosperidad económica, no se habla absolutamente de esto, ya que esa prosperidad es una prosperidad externa, y aquí de lo que se está hablando es de una prosperidad interna. El primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 48 dice: Josafá había hecho naves de Tarsi, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron, porque se rompieron en Ezión-Geber. A menudo podemos construir naves, como hizo Josafá, para ir por oro a Ofir, es decir, para buscar la prosperidad económica. Pero se nos rompen antes de llegar. Hay veces en nuestra vida que aparentemente nos sucede lo peor, cuando en realidad es lo mejor que nos podría pasar si estamos en las manos del Señor, ya que, aunque hay maldición implícita en la prosperidad de los malvados, hay también una bendición escondida en las privaciones perdidas y aflicciones del justo, ya que las pruebas y las tribulaciones del santo pertenecen al área de la administración de Dios. En otras palabras, Dios es soberano y Dios cuida de nosotros. Si lo hace de las aves del campo, ¿no lo hará de nosotros? Así que estamos bajo sus cuidados y podemos crecer y además dar fruto en abundancia. Continúo ahora con el versículo 4 de este Salmo 1, donde dice: No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Con este versículo llegamos al encabezamiento de la segunda parte de este Salmo 1. En este versículo se utiliza la situación lamentable de los malos, a modo de contraste para realizar el colorido de la descripción que se hace de los buenos en el versículo precedente. Notamos por otro lado que tanto la Septuaginta como la Vulgata, y cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿pero qué es la Septuaginta y qué es la Vulgata? Ya que muchas veces se menciona de pasado, pero no se estudia o se hace una reflexión en cuanto a su origen. Entonces veremos, por ejemplo, que se está refiriendo a la Biblia de los 70, también conocida como la Septuaginta o versión de Alejandrina. El nombre de Septuaginta se debe a que solía redondearse 70 en número total de sus 72 traductores, según cuenta la tradición.
También vemos que es la principal versión en idioma griego por su antigüedad y también por su autoridad. Su redacción se inició en el siglo III después de Cristo y se concluyó finalmente en el siglo II después de Cristo. Por tanto, se cree que comenzó aproximadamente durante los años 250 después de Cristo y concluyó en el año 150 después de Cristo. También se cree que fue hecha para los judíos que hablaban griego, pues en esa época eran bastante numerosos los judíos en Alejandría, aunque la orden provino del rey Ptolomeo II en el año 284 al 246 después de Cristo. Este era un monarca griego de Egipto, con destino a la biblioteca de Alejandría precisamente, ordenó esto. El Pentateuco fue traducido en su época y el trabajo duró 2 o 3 siglos, pero una escuela de traductores se ocupó de los Salmos en Alejandría hacia el año 185 después de Cristo. Después también se tradujeron Ezequiel, los 12 profetas menores y Jeremías. Trataron posteriormente con los libros históricos como son Josué, Jueces y Reyes, y finalmente Isaías hacia el año 185 después de Cristo. Por otro lado vemos la traducción de la Biblia a la Vulgata, y es la traducción de la Biblia al latín vulgar, realizada en el principio del siglo V por Jerónimo de Tridón, en el año 342 al 420 después de Cristo, y fue hecha por encargo del Papa Damaso, en el año 382 después de Cristo. Por tanto, la versión toma su nombre de la frase Vulgata Editio, o lo que es lo mismo, edición para el pueblo. Y se escribió en un latín corriente para que todo el mundo lo entendiese. San Jerónimo tradujo por vez primera directamente del hebreo al latín todo el Antiguo Testamento. En cuanto al libro de los Salmos, revisó la Vetus Latina, ajustando a la Septuaginta en lo que se conoce como Psalterium Romanum. Esto es en cuanto a la traducción de la Septuaginta y también de la Vulgata. Volviendo a lo que nos ocupa, vemos que refuerza su traducción en sentido añadido un doble negativo, una repetición enfática de la inversión, cuando dice, no así los malos. No estamos pues aquí ante un hebraísmo típico de énfasis mediante la técnica de la doble negación, con el propósito de dar a entender que cuando se ha dicho anteriormente cualquier cosa buena o agradable en relación con el justo, en el caso de los malos absolutamente contraria, falsa e inversamente proporcional. ¡Qué terrible! Resulta entonces imaginar siquiera que nosotros pudiéramos ser merecedores de ese doble negativo de inversión en lo que respecta a estas promesas. Sin embargo, esto es precisamente la condición en la que se encuentran los malos. Y es importante remarcar el uso término malos. Pues como hemos visto al comentar el primer versículo, esos malos a los que se refiere el salmista no son más que principiantes en el camino del pecado. Digamos que son menos aprendices de pecadores. El tipo menos ofensivo, tan solo un poco diligentes en lo que respecta a las cosas de Dios, pero que mantienen también intacta su moralidad. Y si a esos tal es la condena y tal la triste situación que el salmista le anticipa, ¿cuán más terrible no será la que le corresponde a los que ocupan los siguientes peldaños en la escala de degradación moral y espiritual? A los remanentemente pecadores, a los remanentemente escarnecedores, infieles y reprobados. ¿Cómo será? Sigue diciendo este versículo 4 que son como el tamo que arrebata el viento.
El tamo es un polvo de paja, muy menudo, que se produce al trillar el trigo. Y precisamente si alguna vez no ha ocurrido esto, cuando se levanta el viento, pues te entra por todo el cuerpo, porque es tan pequeño, tan menudo y tan ligero. Así que vemos que esta primera parte que está hablando aquí del tamo describe negativamente el carácter de los malos, que son como el tamo, es decir, algo insignificante, algo carente de fruto, ya que está muerto, que carece de sustancia, que no tiene ninguna utilidad y no sirve absolutamente para nada. En la segunda parte el salmista presenta una imagen de su destino que dice que arrebata el viento. Es decir, que la muerte le alcanzará repentinamente con un soplo y serán consumidos en el fuego que nunca se apaga. Voy concluyendo ya con esto. Vemos que este versículo 4 nos enseña de paso que incluso los malos, es decir, aquellos que no tienen temor de Dios, tienen aún sin saberlo algo por lo que dar gracias. Deberían ser agradecidos a aquellas personas, tanto sean hombres como sean mujeres, que son piadosos, temerosos de Dios, y deberían de agradecerle los días buenos que viven a su lado en este mundo, puesto que es gracia a ellos y no por sus propios méritos que gozan de lo que gozan. Pues, así como la paja, en tanto permanece unida al trigo, goza de los mismos privilegios que se conceden al trigo, y es puesta cuidadosamente junto al trigo en el granero. Pero tan pronto como es separada del trigo y puesta aparte, es desechada y esparcida por el viento. De la misma manera, así los malos, en tanto que se hallan en compañía de los buenos y en medio de ellos, participan de algunas de las bendiciones prometidas a los buenos. Pero si los buenos lo abandonan o se apartan de ellos, entonces cae sobre ellos un diluvio de fuego, como exactamente ocurrió a Sodoma cuando Lot abandonó la ciudad. Amigo y amiga oyente, nosotros los seres humanos siempre nos vemos a nosotros mismos como personas buenas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona comete algo fuera de la ley? Esa persona es llevada a la justicia delante del juez. Y el juez no la va a juzgar por lo que diga la persona que ella es, sino por sus obras, por lo que ha hecho. La persona podrá decir que es inocente y que es muy buena, pero esto no le sirve absolutamente nada al juez. La va a juzgar por sus obras. De la misma manera, Dios es el juez supremo, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra, y también de todo ser humano. Aunque aparentemente parezca que nada ocurra, no te quepa la menor duda de que un día todos, absolutamente todos, tendrán que compadecer delante del trono de Dios. Y no lo va a juzgar por lo que ellos digan que son, sino por sus obras mismas son lo que le van a estar juzgando. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 53, versículo 3. Todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Y también la carta a los Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que no son buenos, no somos buenos. Y también Romanos 6 y ahora el versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amiga y amigo oyente, te invito en esta hora, en este momento, a que aceptes la dádiva de Dios, que es en Cristo Jesús, y que lo aceptes no de una manera religiosa, sino en tu corazón. Para ello, es necesario que tú le invites a Jesucristo a que venga a tu corazón y venga a tu vida como tu Señor y tu Salvador. Por eso,
Ahora te invito a que ores conmigo y repite esta oración si no la has hecho nunca. Y di ahí a dónde estás. Repite. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Me creía una persona buena, pero tu palabra dice que bueno no hay ni aún uno. Sé que he cometido muchas cosas malas, que he pecado contra ti. Me arrepiento de todo ello. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy muchas gracias. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Bienaventurado aquel que confía, que se apoya en el brazo de Jehová. Será como un árbol plantado junto al río, de aguas vivas que lo alimentará. Bienaventurado aquel que confía, el que se apoya en el brazo de Jehová. Será como un árbol plantado junto al río, de aguas vivas que lo alimentará. Siempre habrá fruto en sus ramas, sus hojas verdes mantendrá. Será como sombra para el cansado viajero, pues sus raíces en Jehová están. Es cierto, la sequía lo amenazará, lo tratará de marchitar. Las tempestades lo querrán derribar, pero ese árbol no caerá. La razón es sencilla, pues sus raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán para firmar a ese árbol más y más. Cántelo con nosotros, pues sus raíces, oh sí, pues sus raíces están firmes en